Me llamo Adriana Vincenti, soy una artista multidisciplinar, me consideraría, porque trabajo como diferentes herramientas, no tengo una especialización concreta en un tipo de técnica, sino que me gusta centrar un poco la creatividad y poner el foco en el cruce de disciplinas, y donde sí que tengo como unas más importantes para mí, como son la fotografía, el tratamiento gráfico, la ilustración también. Entonces, pues, bueno, terminé mi carrera de diseño gráfico en 2022 y ahora mismo tengo 24 años y me gusta hacer cosas. Conozco a gente que le ocurre también, y gente muy trabajadora, gente de mi edad también, amigas que tengo en Málaga que tienen ya su productora en proceso, y como que me gusta mucho ese tipo de personas que tiene esa ambición de querer conseguir más y aprovechar cada oportunidad que te dan y sentir que tienes que vivir todo lo que se te presenta por delante, ¿sabes? Vamos, también se podría decir como artista, pero si le pone la característica de multidisciplinar, no creo que sea como el artista que trabaja solamente la pintura, que, como digo, un artista creo que trabaja diferentes campos igualmente, diferentes temas, pero yo veo la multidisciplinaridad en el punto que comentaba del cruce de disciplinas, por lo menos desde mi visión. Como que creo que es el saber utilizar las herramientas que tienes, que son diferentes, y poder ponerlas todas enfocadas a cumplir un objetivo común, ¿sabes? O sea, a mí, por ejemplo, en concreto este proyecto, que es como mi proyecto personal más que he desarrollado durante más tiempo y demás, que lo empecé como trabajo de fin de grado de la carrera, se llama Raíces y Alas, y yo, por ejemplo, bailo flamenco desde hace 4 años, entonces como que para mí lo que hablabas de elemento diferenciador, pues puede ser el punto de querer tener con el arte también una especie de función, donde yo pueda transmitir a las personas, a Sevilla y a turistas o a personas que puedan ver la obra, en este caso pues transmitirles el flamenco desde mi punto de vista, y más concreto como ciertos palos del flamenco. Entonces como que me gusta desarrollar mucho el concepto y desarrollar una dirección artística que ponga en orden a todas esas herramientas y todas esas disciplinas hacia un mismo objetivo. Entonces como que para mí el punto conceptual es muy importante, porque es como la raíz de lo que el motor de lo que enfoca esas herramientas a el producto final. En mi casa, por ejemplo, flamenco se ha escuchado Camarón de la Isla, Pata Negra, pero a lo mejor por eso me siento que es una cosa más mía, porque a Manolo Caracola, a La Niña de los Peines y todo esto como que lo he descubierto yo por mi cuenta. Entonces como que poco a poco te vas adentrando. Además el mundo del flamenco como que es infinito y siempre te da, entonces como que nunca paras de descubrir cosas nuevas y bailando incluso más. En primer lugar, me parece un honor poder participar y bueno, que hayan confiado en mí, Ale Rojas en este caso, que hayan pensado en mí y en mi obra como aportación para para Maridarte y el evento que se está haciendo en Sevilla. A mí, en concreto, la cocina nunca me ha llamado, o sea, no quiero sonar como ignorante, pero como que nunca me había llamado la atención, pero realmente me parece como un arte en el sentido de lo que se puede llegar a contar, además de una manera tan sensorial como son los gustos. O sea, me parece un sentido súper importante, y como plantean en el evento de Maridarte, de hacer ese esfuerzo de decir, pues a ver, cuál es tu recuerdo gastronómico, qué te evoca esto en tu proceso creativo. O sea, me parece una relación que no me había planteado nunca, y realmente es como muy fuerte, que cuando tú en la gastronomía tenemos muchísimos recuerdos, muchísimas conexiones de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestros amigos. Entonces me parece como muy interesante poder relacionarlo con el proceso creativo, incluso en sentimientos y demás. Pues cada una es un palo. Y por ejemplo, la primera serían los romances en ese caso, y utilizando como
elementos que tienen como un código más flamenco, como eso, el puñal, la rosa y a la vez como el pecho descubierto, ¿no? Que los romances son cantes a palo seco, que es como inicia un poco y te cuenta una historia normalmente como trágica o pasional. Este, por ejemplo, son los tangos, que los tangos pues es un cante como son muy pícaros, son muy alegres, son muy bailables. Entonces como que me gustaba la idea de colocar un clavel solamente como en lo que es entre los pechos. Entonces pues me parece una idea como que solo con esa flor ahí pues evoca un poco esa picardía, pues estoy en la feria y me acaban de regalar un clavel el chico que me gusta. Y este, por ejemplo, pues serían las alegrías, que es cuando ya te sale como un poquito a flor de piel, ya a flor de piel o la piel de las flores. Entonces, pues como ya todo el pecho repleto de flores, ¿no? Y luego, por ejemplo, tenemos aquí las bulerías, que he querido utilizar como un traje blanco, porque las bulerías para mí es como uno de los palos como más puro, porque no tiene, o sea, se puede decir como que sale mucho más del alma y tiene muchísima más libertad a la hora de bailarlo, porque no es, o sea, es técnico obviamente, pero es mucho más juguetón. Entonces, pues, por ejemplo, me gustaba el elemento de las mariposas también. Este, por ejemplo, sería la seguirilla, que iría un pecho cubierto de negro entero y es una mujer algo más mayor y el cuello le he puesto perlas porque mi padre siempre dice que a lo negro perlas. Y la seguirilla es uno de los cantes como más... Las letras suelen hablar de la muerte, son como pérdidas mucho más grandes, un cante se dice que es el ay más hondo. Y entonces por eso es como la importancia de esa oscuridad, pero sin embargo embellecerlo con algo, cuando algo es oscuro pero lo embelleces con perlas, en este caso como elemento, pues termina siendo algo bello esa parte dolorosa, que en verdad el flamenco es muy así. Este es la soleá, que es solo como un pecho descubierto con una cruz, porque, bueno, como estamos hablando de diferentes códigos y diferentes elementos que tienen que ver con el mundo del flamenco y que siempre están por ahí, pues la religión también es uno de ellos y en este caso pues como he querido representar con una imagen de una única cruz en un pecho entero descubierto, como esa... es que no quiero ser repetitiva, pero tipo esa soledad de la persona que cree y de cuando ya no le queda otra que tener que creer porque tiene que creer, ¿sabes? Y estos serían los fandangos, que aquí he querido utilizar el elemento de la trenza, porque los fandangos son muy folclóricos, son de los palos, o sea, el fandango es un palo, pero existen un montonazo de estilos de fandango, entonces, entre otras cosas, por lo folclórico, la unión que tienen los folclóricos. Y me gusta mucho la idea de la trenza, porque como que me relaciona mucho con las raíces, el pasar de un lado a otro, el transferir las cosas, el atar las cosas de una generación a otra. Y entonces pues con los fandangos pasa muchísimo eso. Pues estas serían dos de las obras que voy a exponer en Maridarte, que son básicamente como el eje principal del proyecto Raíces y Alas, siendo una raíces y otra alas, donde en realidad son la portada y contraportada del álbum conceptual que tiene este nombre, y cada una de las dos caras pues tiene 7 temas, que cada uno son de un palo del flamenco, del libro que acompaña a las dos portadas. Entonces pues Raíces siempre lleva como esa cara del conservadurismo en el flamenco, de la parte de la pureza en el aspecto del mairenismo, de querer conservar
el cante gitano andaluz, y por eso el símbolo que resume sin palabras lo que es raíces está, por una parte, tratado de una manera como más perfecta, es decir, más pura, más pulida, pues el elemento es como una actualización o llevar un poco al mundo contemporáneo el tatuaje de camarón, que creo que resume un poco la amalgama cultural donde nace el flamenco, que al fin y al cabo es la raíz del flamenco. Y por otro lado está la parte de las alas, que es como la parte más transgresora y más experimental, que en realidad yo lo cuento en el proyecto desde Camarón, que empieza a introducir con Paco de Lucía por primera vez como nuevos instrumentos, y hace un poco algo que nadie se esperaba, como Enrique Morente también, de hacer cosas que nadie se espera del flamenco, siendo como un género tan tradicional. Y al fin y al cabo, este proyecto lo que quiere hacer un poco es eso, como formar parte de la evolución del flamenco y actualizarlo para que siga teniendo como un transcurso de generación en generación y que yo pueda hablar con mis amigas de una soleá. Pues este yo lo llamo libro editorial porque al fin y al cabo es una maquetación editorial que acompaña a las dos caras que hemos visto de raíces y alas, por eso también tiene como su portada de raíces y su contraportada de alas, y hace como si fueran uno con el álbum conceptual. Pues va pasando a través de los 7 palos del flamenco que aparecen en la selección de los 7 palos que tenemos. Este primero sería los romances, que aquí como que utilizo diferentes, como se hablaba de raíces, de esa perfección y de esa otra manera como más experimental de alas, entonces como que en diferentes aspectos de las piezas gráficas se utiliza ese punto de dualidad entre las dos cosas. Vale, aquí tenemos 2 letras. De cada palo del flamenco tenemos una fotografía en un mismo escenario, que sería el pecho, que es donde nace el ritmo, que es donde habita el corazón y donde nacen también las emociones, porque cada palo del flamenco no es que exista porque existe, sino que tiene una razón de ser. Existe porque tenía que nacer. Y aquí, pues, por ejemplo, me gusta mezclar a 2 artistas, uno de raíces y uno de alas, como yo le digo, que por ejemplo sería como Antonio Mairena con Camarón. Y luego entramos ya en las seguirillas, por ejemplo, que yo la caracterizo por un comentario que me hicieron una vez de que es el ay más hondo, y a mí me gustaba mucho la idea esa. Y luego tenemos como portadilla de las seguirillas el compás que sigue las seguirillas, pero con lunas troqueladas. Y este compás pues, sería el golpe fuerte hecho por las lunas llenas, y el cuarto de luna es el golpe chiquitillo. Entonces haría como así. Solo que esto es como obviamente la parte más académica y base de un compás. Luego obviamente se enriquece muchísimo más en un baile o en cualquier cosa. La soleá igual. Los fandangos. Además me gusta el hecho de utilizar las lunas porque el compás es un sistema cíclico. Es como numérico en realidad. Si te vas como a lo matemático, pues son como se repite continuamente lo mismo, y es como una manera muy cíclica y circular de llevar las cosas. Siempre hay como una rueda que se dice y que se repite, igual que ocurre como con los ciclos lunares, que se repiten pues todos los meses. Además la luna me parece un elemento como súper flamenco y muy también lorquiano.
Aquí, por ejemplo, juntamos 2 letras de La Niña de los Peines y demás. Son los tangos. Las alegrías, que son el palo del tirititrán. Pues por ejemplo, las alegrías, las bulerías, todos tienen compás de 12, pero lógicamente pues se tocan cada uno con unos soniquetes diferentes, con unos tiempos diferentes, con unas ruedas más largas que otras. Adriana, si tú tuvieras que elegir voluntariamente un plato, una receta, una combinación gastronómica con tu obra, ¿te atreverías a decir qué piensas tú que combina? Cocina flamenca, ¿no? Hombre, yo de hecho se lo comenté a Óscar en el correo, que por un lado plantearía como una... O sea, por un lado está como el concepto de dualidad que me gusta, como de decir, pues algo tradicional pero presentado de manera contemporánea. Entonces podría ser como una comida de compartir, de un puchero, de un arroz para todo el mundo, pero a lo mejor presentado de una manera como más contemporánea. Yo no sé mucho de gastronomía, pero 100% sería algo así, de una comida de que la prepara el abuelo para todo el mundo, ¿sabes? Y si no, pues también hay muchos elementos que se repiten en este proyecto, como es las flores y el aroma que tiene, y además a mí en concreto como que las flores siempre permanecen en mis proyectos y me parece también como un aroma en concreto para mí como muy importante y muy estéticamente también, entonces a lo mejor le metería también algo por ahí, aunque hay flores que se comen, no sé. Adriana, ¿conoces alguno de los otros artistas de Maridarte? ¿Conoces la obra de Alex Rojas, nuestro gran Por supuesto. director artístico? Sí, bueno, sobre Ale, que es un grandísimo profesional al que, aparte de cariño, pues le tengo admiración y me encanta que piense en mí para eventos que al final siempre me impulsan y siendo como tan joven que yo, hace 2 años que terminé la carrera y desde que la terminé siempre ha pensado en mí para muchos eventos que me han ayudado a explayarme, a exprimir experiencias y la verdad que se lo agradezco siempre mucho. Entre otras cosas es por cómo yo lo siento y por cómo yo lo descubro también, porque al fin y al cabo yo sigo descubriendo el flamenco, porque como digo, lo bailo y llevo como 4 años bailando solo, que la gente, es que eso es una vida entera, ¿sabes? Y entonces pues yo pienso que el flamenco tiene como una cuestión tan pura y tan natural y simple, pero a la vez tiene muchísimas ramificaciones que no le hace justicia normalmente su estética. Y ahora es un punto donde los artistas flamencos también están valorando eso también más, porque antes es que lo que contaba era el propio artista, lo que salía en un momento, lo que nadie graba, lo que surge en una cuestión espontánea, y eso es lo bello en realidad, pero como que su estética normalmente no le hace justicia. Y entonces pues yo creo que ese también es uno de los puntos de este proyecto. Y tú incluso haces compás por soleá y por seguirilla con los nudillos en la mesa. Canalla. No todo el mundo sabe hacer ese compás que has hecho tú antes. O sea que en ese sentido tú no te apuntas a una moda, sino que tú sientes flamenco y eres una gran apasionada del arte hondo, ¿verdad? Hombre, yo lo primero que soy es una apasionada, pero yo obviamente, además el flamenco de por sí es una cuestión que impone como mucho respeto, o sea que a mí por lo menos, y yo creo que en general, y yo creo que es una cosa con la que siempre voy a entrar con muchísimo respeto y con sobre todo conocimiento y de querer siempre aprender más y de entrenar más y practicar y hablarlo con la gente que sabe, escuchar. Entonces como que es algo que yo me gusta ahí como, no sé, como con la boquita un poco cerrada, ¿no? Como de decir, pues yo voy primero escuchando porque tengo muchísimo que escuchar, pero obviamente es algo que yo en mi interior pues lo comparto absolutamente y se me llena el alma, ¿sabes? De poder formar parte y de vivirlo en mis carnes. Adriana, la pregunta más importante que no te he dicho antes, preséntanos a Negro. Pues mira, Negro se está ahora mismo escondiendo entre los cojines. Anda, que no se le ve la cara. Tiene un poco de vergüenza. Negro. ¿Negro? Uy.
Hola, hola guapo. Preséntate. ¿Qué es? ¿Qué raza? ¿Qué es buena gente? ¿Es bueno o malo? Es raza buena gente, sí. Y pues tenemos aquí un negrito muy coscón que viene reventado del parque. ¿Te han sacado el parque hoy? Y mira cómo tiene Granuja. las pezuñas, tío. Bueno, ya que se ha presentado el verdadero protagonista, ahora vamos con el actor secundario.